¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Yo también, gloria a Dios. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Yo siempre pido que al estar nosotros estudiando, el Espíritu Santo nos dé discernimiento para poder entender. De otra manera, nuestra naturaleza, nuestra carnalidad, nuestra mente, si no está renovada, si no está rendida a la palabra de Dios, al plan de Dios, se entromete y entonces capta la palabra de Dios como quiere, como le conviene, como se puede entender normalmente. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, mira, yo voy a empezar aquí por Hebreos, pero vamos a ir a 1 Corintios, la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 14. Bueno, desde el 12 pudiéramos, pero en realidad, vamos a ver. En el versículo 12 voy a empezar. En el nombre de Cristo Jesús y pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a captar la voluntad de Dios en su palabra. Lo que Dios nos quiso decir cuando fue escrito esto, cuando fue inspirado todo esto. Y no lo que tú y yo podemos entender porque pues nos quedamos cortos, ¿no? Tenemos que aceptar que si yo quiero entender las cosas con mi entendimiento, quizá no estoy entendiendo todo. Buen punto, ¿no? Mira lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿ok? Sino al espíritu que proviene de Dios, para saber lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo nos va a revelar todo aquello que Dios nos ha concedido, no lo que yo entienda ni lo que otro ser humano entienda, sino lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. La sabiduría humana delante de la sabiduría de Dios, de la esencia de Dios, del poder de Dios, de la voluntad de Dios, se queda corta. Y eso nos debe de quedar muy claro que esto es verdad. Dice que nos ha sido enseñada la palabra de Dios por sabiduría, no con palabras enseñadas, decía Pablo, que no les he enseñado nada con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Ese es el discernimiento. Cuando el Espíritu detecta el origen perfecto, para Él no hay misterios. Para el Espíritu de Dios no hay misterios en la procedencia de la palabra de Dios. Él lo entiende perfectamente. Él sabe lo que Dios quiso decir. Muchísimas veces en la palabra de Dios vemos que leemos una cosa y cuando nos la explican o cuando buscamos de Dios, entendemos todo un mundo distinto a lo que primero percibimos. Porque entonces fue el Espíritu de Dios el que vino y nos dio ese
discernimiento. Y luego dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Capich? Recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo. Lo que nosotros recibimos de Dios, la palabra de Dios que tú y yo recibimos, viene de Dios. Dios es espíritu. Y tiene que acomodarse a nuestro espíritu, no a nuestra mente carnal, no a nuestras ideas mundanas, no a nuestros deseos pecaminosos, ¿verdad? Tiene un propósito y tenemos, si verdaderamente queremos caminar en el reino de Dios, queremos prosperar en el reino de Dios, tenemos que pedirle a Dios este discernimiento, tenemos que buscar del Espíritu Santo para que Él nos explique en lo que yo leo y entre en mi entendimiento y llega a mi espíritu, dice aquí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¡Qué maravilloso! Nos está hablando la palabra de Dios, pero luego dice que el hombre natural, el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que no ha recibido al Espíritu Santo. No hay intérprete entre la palabra escrita y el mensaje que Dios tiene a través de esa palabra escrita. ¿Cuántas veces nosotros escribimos? Bueno, ya no se usa, bueno, en fin, escribimos algo y luego decimos, te lo digo a ti, ¿qué? Mi hija para que lo entiendas, a ti, mi hija para que lo entiendas tú, mi yerno, o bueno, que lleva un mensaje, como los mensajes subliminales, que no lo dice todo la palabra, sino que es necesario, Dios sabía que iba a ser necesario que el Espíritu Santo nos convenciera, nos discerniera perfectamente bien, letra por letra, pues un decir, palabra por palabra, de la voluntad de Dios, de lo que está escrito y que es para nosotros. Dice, el hombre natural no percibe, no puede sentir porque está sin el espíritu. ¿Cómo le va a acomodar lo espiritual a lo espiritual? Si lo que viene de Dios es espiritual, ¿cómo se lo va a acomodar al hombre natural que no ha recibido el espíritu? Pum, va a entrar y pum, va a salir. Va a rebotar, va a rebotar. No se acomoda, dice aquí. Me encantó. Dice, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Entender es entender, descubrir, entender perfectamente lo que viene de Dios y lo que quiere decir para nuestra vida hoy en día. Esto que fue escrito hace tantos años, ¿qué nos quiere decir? Solamente el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Por eso dice que el hombre natural no lo va a entender. Amén. Entonces, ¿qué es el discernimiento? Saber algo por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la finalidad de un discernimiento? Pues detectar el origen de las cosas, de las emociones cuáles provienen de Dios y cuáles no, para seguirlas del Espíritu. Tantas veces podemos estar platicando con alguien y puede oírse muy bonito, pero ¿viene de Dios? ¿Es de Dios?
el Espíritu Santo nos ayuda a discernir estas cosas. Primero, ¿qué quiso decir Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué está hablando la gente? La palabra de Dios nos dice que en los postreros tiempos habrá muchos engañadores. Y les está hablando a la iglesia, que los harán. Vamos a ver qué dice Mateo 24:24. Nomás para que me entiendas bien. Yo sé que me entiendes. Mira, ¿qué dice? Porque se levantarán falsos cristos. ¿Qué tal? Cuidadete. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. Harán grandes señales y prodigios y nos pueden convencer. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos por Dios. ¿Cómo crees esto? Por eso necesitamos aprender a discernir, y no va a ser por nuestro intelecto, no va a ser por nuestro IQ elevado. No. Va a ser por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que va a venir y nos va a decir: cierra el oído, los oídos a estas palabras. Estas palabras no vienen de Dios. Esto no es lo que Dios, dice el Espíritu Santo. No es lo que Dios te está queriendo decir. Quizá es lo que tú quieres oír. Quizá es lo que la persona te quiere convencer que tú creas. Pero no es. Ahí viene el discernimiento y ¡pum! Se te revela algo que no tenías previsto. No lo podías ver. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que podemos entender perfectamente bien lo que Dios quiere. Bueno, hay un don de discernimiento que Dios da y Él reparte como Él quiere, el Espíritu Santo. Pero lo podemos pedir. Lo podemos pedir porque, una vez más, hay muchas voces. La mía, la de mis amados, la del mundo y la del Satanás. Aquí le vamos a hacer caso. Vamos a desarrollar un discernimiento. Vamos a buscarlo. Vamos a ver ahora sí en Hebreos, que era lo primero que quería leer, pero bueno, el Espíritu Santo me llevó por otro camino. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido, está hablando de la palabra de Dios. Ese es el alimento nuestro. Las verdades, el alimento sólido son las verdades profundas de Dios. Dice, son para los que han alcanzado una cierta madurez. Así lo dice aquí. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice que el alimento espiritual profundo, sólido, es para aquellos, no cualquiera lo puede entender, es para aquellos que han ejercitado sus sentidos, dice aquí. Lo tienen ejercitados en el discernimiento. Pueden discernir, pueden entender, pueden captar perfectamente. Para ellos es el alimento sólido. Hay un alimento líquido, como para bebé, ¿verdad? Pero el sólido es para los que han dejado de ser bebés. Y de esto está hablando. Vamos a ver en el Salmo 119 cómo el rey David, Salmo 119,
en el versículo 12, David, bueno, vamos a ver 12. Enséñame, Señor, tus estatutos, decía, ¿ve? Enséñame, quiero saber, quiero entenderlo todo. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Que yo sepa todo de ti. Luego vemos a Salomón cuando Dios vino y le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Pídeme, pídeme. Ahora que vas a encargarte y vas a estar gobernando a mi pueblo, vengo a ti, hijo, para preguntarte, ¿qué quieres? ¿Qué crees que necesitas? Y él dijo, sabiduría, entendimiento, que yo pueda entenderte para poder hacer un buen trabajo. Primera de Reyes 3:9. 3:9. Y da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Leyendo ahorita esto, se me viene a la mente nuestra casa, nuestros hijos. ¿Cuánto debemos de pedirle a Dios? Un espíritu de entendimiento a su palabra, a su voluntad, un discernimiento entre el bien y el mal, para poder hacer hijos sanos, hijos que caminen haciendo el bien y siendo bendecidos por Dios. Es tan triste. A mí me da mucha tristeza ver algún programa de televisión donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. No quiero dejar de asombrarme jamás. No quiero acostumbrarme a eso. A ver papeles del ser humano totalmente equivocados. El desenvolvimiento del ser humano. Y que no quieren darse cuenta. Yo creo que se dan cuenta. Yo me doy cuenta cuando ando mal. Que me haga lo que es otra historia, ¿no? Pues sí. Pues sí. A veces no quiero reconocer. Y yo creo que estas personas que están en la televisión constantemente, pues aunque no quieran o sí quieran, pues son un ejemplo de personajes, ¿verdad? Y es muy triste que no estamos, mucha gente no está discerniendo la diferencia entre el bien y el mal, que eso es lo mínimo en discernir. Y que le digan que es bueno lo que está malo. Eso es, bueno. A través del discernimiento vamos a poder percibir la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:5 que el que tiene falta de sabiduría o de discernimiento o de amor, el consejo es clama, pide a Dios.
Pídele a Dios. Si estás tú convencida, convencido de que te hace falta algo en tu vida espiritual, porque tú vas a tener que trabajar para tu vida física, ¿verdad? Vas a tener que hacer ejercicio, vas a tener que trabajar para poder comer sano, en fin. Y vas a tener que trabajar en tu alma, en esos pasados, en esas cosas tremendas, pero bueno. Pero en lo espiritual, dice el Señor, pídeme, pídeme, puedes entrar al trono de mi gracia para pedir misericordia, para pedir discernimiento, para pedir el Espíritu Santo. Para eso lo envié. Para eso lo envié, para que te ayude. No creas nada fuera de mi palabra, dice Dios. Yo envié al Espíritu Santo para que te guiara, para que te convenciera de qué es lo que te falta. Y si te falta discernimiento, pídelo, que Dios da abundantemente. No te confundas, no confundas al Espíritu Santo con las voces del mundo. Prueba y verás que no te vas a arrepentir. Pídele a Dios que envíe al Espíritu Santo a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque Él es el que nos da convicción de pecado. Él es el que nos ayuda a discernir, a entender. Él es el que nos protege a través de este discernimiento. Y te damos muchas gracias, porque en muchas ocasiones hemos actuado sabiamente y sabemos que es el discernimiento que viene de Dios, que viene de ti, Señor. Sabemos que no fuimos nosotros, sabemos que fuiste tú. Señor, ayúdanos a no hacernos no entendidos, a aceptar que te necesitamos y que hemos actuado probablemente muchas veces mal porque no hemos entendido. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque queremos ser personas con discernimiento espiritual y que nadie nos engañe, Señor. Que las voces que oímos durante el día tengan el filtro del Espíritu Santo para que no seamos engañados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos por nuestras familias, por nuestros amados, por nuestros amigos, que tú los bendigas, Señor. Que envíes el Espíritu Santo a sus vidas. Que ellos puedan entender perfectamente y descansar en ti. Bendecimos al pueblo de Israel en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendice, te bendiga siempre.